hoy se da entrada a la fase preliminar, de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la República de Panamá, y nada puede conducir más al orden y la estabilidad de un gobierno que la simplicidad de las leyes, pero sobre todo su cumplimiento y la adecuada definición de los derechos, y que sea imparcial la justicia, igual para todos. Nosotros, para analizar lo que se va a dar el día de hoy, este es un caso que queremos analizarlo previamente. Hemos invitado al excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen, para que hablemos del caso. Doctor Widen, buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos Alvin, días a los oyentes también. gracias. Oiga, este caso data del año 2015. En pocas palabras, son 7 años, 7 largos años. Entonces, hemos sido testigos todos de la posposición que se dio en ocasión anterior, porque algunos abogados se enfermaron, presentaron disculpas varias, y no se pudo iniciar la fase preliminar esta de la audiencia, y hay el temor de que nuevamente esto pueda ocurrir. ¿Qué pasa en estos casos, doctor Alvin Widen, si en algún momento vuelve a usarse algún tipo de trucos o cualquier otra jugada hábil de los abogados? ¿Se pospone nuevamente? ¿Qué pasaría, don Alvin? Sí, mira, en la audiencia alterna, y esta es la audiencia alterna, va con quien esté presente. Los que no se presenten al juicio van a ser representados por defensores de oficio. La juez ya convocó desde la audiencia anterior a esos defensores de oficio para que estén presentes y cumplan el cometido, pues, de dar la defensa a quienes están ausentes por cualquier causa. Es decir, la audiencia no se pospone, no se detiene y se va a efectuar de todas maneras. Oiga, usted presentó la primera denuncia contra la empresa Odebrecht en el 2015. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo fue el proceso en el que usted se fue enterando de algunos de los elementos de este caso y cómo eso llevó a una denuncia? Sí, en efecto, mire, en el 2015, en los primeros días de septiembre, recuerdo que se me acercó Roberto Eisman, Bobby Eisman, y me indicó que Transparencia Internacional le había indicado que Panamá no estaba colaborando con las peticiones de asistencia que los fiscales de Brasil, en el caso Lavallato, habían hecho, y que eso era muy extraño. Entonces decidimos ir juntos a la Procuraduría, tuvimos una cita con la Procuradora, y cuando conversamos con ella nos dimos cuenta que no tenía el menor propósito de colaborar en esa asistencia pedida por Brasil. Eso era sumamente grave porque Odebrecht ya se conocía muchos años atrás en Panamá, que había tenido un comportamiento indebido en el manejo de las obras que había tenido. Recuérdese que las coimas señaladas de la cinta costera, del proyecto de la ampliación de Colón y demás, ya señalaba actos de corrupción. Entonces salimos de la Procuraduría muy decepcionados y decidimos que yo iba a preparar una denuncia con alguna información que se había obtenido de Brasil y con las informaciones que teníamos en Panamá. Y efectivamente la preparé el 15 de septiembre y la presenté para que ya no hubiera ninguna excusa de parte de la Procuraduría acerca del caso Odebrecht, porque ya era una noticia criminal que estaba en manos de ella. Ya no era una asistencia criminal. ¿Cómo puede influir en este caso? ¿Cómo debería influir en este caso? Por un lado, que los propios directivos de Odebrecht hayan aceptado que cometieron un delito en Panamá y hayan reconocido que pagaron coimas, o sea que ahí ya hay una confesión por parte de ellos. Y por otro lado, que los hijos de Ricardo Martinelli hayan sido condenados también por lavado de dinero en Estados Unidos y hayan aceptado haber recibido dineros de Odebrecht. A su juicio, ¿cómo debería proceder? No, y agregaría que hay más de 15 acuerdos de pena, de colaboración, o sea, de distintos tipos, son más de 15.
de panameños que han llegado a acuerdos con el Ministerio Público? Bueno, recuerde usted que esa denuncia que presentamos en el 2015 se mantuvo ignorada durante algo más de un año. No es sino hasta el 2016, cuando estalla la investigación en Estados Unidos de Odebrecht, cuando entonces la Procuraduría de Panamá no tiene más remedio que atender la denuncia y nombran a las 4 fiscales que déjeme decirle, debe hacérsele un homenaje a esas 4 fiscales anticorrupción que lograron desenmascarar toda una trama tan compleja como es el caso de Odebrecht. Porque financieramente hablando, y eso se había palpado, eso se había establecido en la denuncia. Yo di informaciones de sociedades anónimas, bancos nacionales, bancos internacionales a través de los cuales se hacían transferencias de dinero en más de $1.000 millones. Un banco nacional de Panamá, un banco de Panamá tuvo una particularidad, que la cuenta se abre en ese banco 9 días después de ascender al poder el señor Ricardo Martinelli. Y es casualmente un familiar muy cercano a él quien es el abogado que tramita la apertura en ese banco, que manejó más de 450 millones aquí. O sea, esto es algo espeluznante lo que sucedió en este país. Porque antes de esa apertura en ese banco, el traslado de la cuenta de un banco al otro, en el primer banco solamente se habían manejado, solo se habían manejado 12 millones y cambian la cuenta y entonces manejan 450 millones en ese banco nacional. Oiga, señor Widen, abogado, a ver, esto ha sido un proceso, la verdad es que una desgarbada ineficiencia por parte de algunos operadores de justicia años atrás. Como usted bien dice, las fiscales se han preocupado porque este caso no quede en la nada. Entonces hay que reconocer eso, estoy de acuerdo con usted. Pero en los Estados Unidos, Constructora Odebrecht declaró que en Panamá había pagado sobornos millonarios. Ellos lo declararon, esto es un hecho factual. El tema aquí es que en Panamá, por alguna razón, se le ha dado largas a este tema y no ha habido una acción. En la última ocasión que se intentó esto fue en el mes de julio. Ya usted ve, pues los abogados, hay como una madeja de intereses muy grande, don Alvin. La posibilidad de que esto se pueda postergar es lo que mucha gente, hay muchas dudas acerca de este caso y su eficacia. ¿Usted tiene la esperanza de que se va a proceder conforme a las dimensiones de este escándalo que, como dije, es el mayor de la historia de la República de Panamá? Mire, yo honestamente confío en la honestidad, la transparencia y la responsabilidad que tiene con el país la actual juez que atiende el caso. Me parece que el comportamiento de esta juez es una garantía nacional de que se va a llevar adelante el proceso en las fechas establecidas ya. También estoy muy complacido que por lo menos una de las 4 fiscales, que es la fiscal Morcillo, se mantenga a cargo de la investigación. Porque yo sí voy a aprovechar tu programa para hacer una crítica que espero que sea constructiva contra los 2 procuradores, tanto el procurador que antecede al presente como el actual procurador, quienes se dedicaron a perseguir a esas fiscales anticorrupción, mandándolas ilegalmente 7 meses de vacaciones este procurador, cuando eran piezas fundamentales en el desarrollo de la audiencia. Se conocían el expediente de cabo a rabo y entonces en medio de la carrera tú quitas al jinete más importante o parte de los jinetes más importantes. La fiscal Morcillo tiene mucha capacidad, mucha honestidad, mucha transparencia también, pero hubiera sido necesario que se mantuviera el equipo del Ministerio Público completo. Se dedicaron a perseguirlo, tanto Ulloa como el actual procurador. El procurador Ulloa y este procurador siguieron la misma tónica de perseguir a quienes habían sido unas heroínas nacionales en la justicia. Entonces, para mí eso era mala señal, pero desgraciadamente para ellos, quienes quieren ahogar este caso,
va a ser muy difícil que lo hagan porque la atención nacional e internacional está mirando a Panamá. El Don mundo Alvin, nos mira y el mundo exige justicia. don Alvin, usted está en Chiriquí y ha tenido la amabilidad Sí, de aceptar nuestra en invitación. San Usted Lorenzo. está en San Lorenzo, camino a David. Le agradezco su tiempo, pero no se nos vaya porque le voy a hacer un par de preguntas más, si a bien tiene, si no tiene ningún inconveniente. ¿Cómo no? A veces puedes oír un eco, es que estoy en un restaurante en la carretera, así que no controlo que los clientes hablen. No se preocupe, no, se escucha muy bien, gracias. Vamos a continuar analizando brevemente con el excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen, el caso de Brecht, que es una investigación que se inició en el año 2015, ¿no? Entonces después se abrió en el 2017 y después en el 2018 volvió a tocarse hasta que, bueno, ya hay una serie de 80 Están en comerciales ahora. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Continuamos hablando con el abogado Alvin Widen, que se encuentra en la provincia de Chiriquí y ha tenido la cortesía de tomar la llamada nuestra. Alvin, mire, hay una realidad en esto, y es que ha habido una actitud abiertamente obstruccionista, o sea, de obstruir que este caso se lleve adelante por una parte. Dos, hay jugadores, por usar un término, que no los calienta el sol. ¿Sabe qué quiero decir con eso, no? Que son impermeables, que son intocables. Entonces, tomando esto en consideración, hay otro elemento que también parece que Odebrecht es intocable. Le digo por qué. Mire, ellos en los Estados Unidos aceptaron que habían pagado millones de dólares aquí a funcionarios panameños y a empresarios también. No fue nada más empresarios, digo, gente de gobierno, sino también empresarios. Uno, dos. En Panamá se le impuso una multa, ¿sí?, a constructora de Brecht muy generosa que tenían que pagarle a Panamá y ellos sorprendentemente no han cumplido con ese acuerdo. Y no me explico cómo es posible que hasta el día de hoy ellos se hayan hecho de la vista gorda y no están cumpliendo con el gobierno de Panamá pagando esa multa, pero sí siguen aspirando a tener más contratos. Explíqueme esos dos fenómenos, señor Widen, si es tan amable. Bueno, cómo no. Los acuerdos de colaboración eficaz siempre condicionan o deben condicionar o está implícitamente contenido en el acuerdo el detalle de que la falta de cumplimiento de un acuerdo genera la eliminación del acuerdo y en consecuencia el proceso penal a quienes hicieron el acuerdo. O sea, si a estas alturas yo soy procurador o yo soy el juez, yo a estas alturas convocaría a la empresa y le informaría que de no cumplir con los acuerdos, simplemente se da por terminado esa colaboración eficaz y proceso inmediatamente a los ejecutivos que ya habían declarado. Me explico, doctor Widen, a ver, esto es así, el acuerdo al que se llegó, le repito, muy generoso, fue por 220 millones de dólares, pagadero en 12 años, y hay constancias irrefutables de que no están cumpliendo el acuerdo. Correcto, pero yo quisiera hablarte un poquito del contenido del acuerdo. Como muy bien señalaste, atinadamente señalaste, este fue un acuerdo extraño en su volumen, en su capacidad. ¿Por qué? Porque si sabemos, y eso es un hecho público y notorio, que Odebrecht generaba unos costos de más del 10% de los proyectos, y Odebrecht tuvo en los 5 años de Ricardo Martinelli 10.000 millones en proyectos, es obvio que entonces la cuantía debía ser 1.000 millones y no 200 millones. Una matemática elemental. Pero aparte de esa matemática elemental hay una circunstancia. Es que Odebrecht, los sobreprecios que obtenía para pagar las coimas, nunca Odebrecht pagaba todos los sobreprecios a los coimeados. Le daba una parte y la otra se la quedaba a él. O sea, Odebrecht tenía plata suficiente para devolver lo que le había robado el Estado panameño. Entonces, esos 200 millones, la verdad es que fue una suma ridícula. Solamente, como te digo, no sé ni cómo calificarla porque no tiene ninguna relación con el tema. Ahora, ¿cómo ganaba Odebrecht? Porque algunos han criticado la ley de contrataciones públicas. No, el problema no estaba en la ley de contrataciones públicas. ¿Por qué? El problema estaba en el hecho
de que Odebrecht iba a licitaciones con otros proponentes, pero ella sabía, por ejemplo, que el costo real de construir una obra era 140 millones. Entonces ella ponía 110 millones, 120 millones y la ganaba, porque nadie podía poner semejante precio. Pero inmediatamente después, iniciando la obra, enseguida venían las adendas que subían el monto a 180, 190 millones. Entonces, ese es el juego, ese es el mecanismo de trampa. Cuando yo era contralor, yo no aceptaba adendas de más del 5% de la obra. Pero bueno, todos esos principios en la Contraloría se han desconocido, se han ignorado. Y aquí vemos adendas que prácticamente en algunos casos hasta están cercanos a duplicar el valor. Entonces hay muchos mecanismos de trampa dentro de todo esto y Odebrecht los usó todos. Lo usó todo en complicidad con los funcionarios. Y vuelvo y te reitero, si antes de 2009 Odebrecht había hecho trampas, esas eran peanuts, eran cositas manís pequeños. Pero del 2009 en adelante al 2014 ahí fue donde se hizo fiesta. El país se acabó y entraron a atracarlo con complicidad de la presidencia de la República para abajo. Eso es un hecho ya público y notorio, que no estoy calumniando a nadie porque las constancias judiciales lo demuestran, como es el caso de los hijos de Martinelli en Estados Unidos. Oiga, Bueno, pero sí es importante un punto ahí, y es que este caso no incluye todas las obras. Incluye hasta cierto punto. Bueno, su denuncia fue en 2015, pero hay obras que Odebrecht ha hecho después que se deben investigar aparte, porque si ya mostraban cierto comportamiento con ciertas obras, se debe investigar si el mismo mecanismo o uno similar se utilizó con las posteriores. Así que eso es muy importante, que este caso no termina con esta audiencia asumiendo que se vaya a juicio, sino que hay otro nivel que se debe explorar. Bueno, entre esas obras usted tiene, por ejemplo, que se tiene que investigar a fondo, pero si hubiese, pues desgraciadamente, y no veo que lo haya ahora mismo, la voluntad de esclarecer todo lo que es el tren ligero en la fase que se construyó del 2014 en adelante. Ya sabemos que FCC también estaba involucrado en las coimas, todo eso está con Odebrecht. O sea, Odebrecht y FCC iban juntos en la mecánica de corrupción. Y ya también eso está documentado en España y está documentado en el proceso en Panamá. Entonces, aquí tenemos una circunstancia. No paró en el 2014 los actos delincuenciales, continuaron en el gobierno que sustituyó el del 2014. Eso a mi juicio es algo que, como usted señala y acota muy bien, hay que investigarlo a fondo, porque definitivamente los corruptos no se compusieron en el 2014. Oiga, eso es un hecho. ¿Qué significa este caso para la justicia panameña, señor Widen? Se lo pregunto porque si uno hace una encuesta en la calle, la mayoría de la gente piensa que esto no va a quedar en nada, que aquí no va a pasar nada. Y Panamá está en la mira internacional porque es un caso con repercusiones internacionales y en muchos otros países ya se ha hecho justicia. Ya Panamá está tarde atendiendo este caso. Alexandra, mira, este caso en verdad es primera vez en la historia de la República que una investigación se hace tan profunda como actos de corrupción. O sea, en el fondo, y te voy a confesar algo, cuando la procuradora del gobierno de Varela designó a las 4 fiscales anticorrupción, yo estuve muy preocupado. Estaba muy preocupado porque no conocía de ninguna de ellas 4 ningún antecedente que me diera tranquilidad de que fueran fiscales que tenían la capacidad técnica financiera, porque es que este es un tema financiero muy complejo. Entonces yo estaba preocupado y tenía mis serias dudas de la eficacia de eso. Es más, hasta pensé mal y Dios me perdone, pero digo, bueno, si la procuradora estaba encubriendo, como en efecto sabemos que estaba encubriendo Odebrecht, y te voy a decir algo más, hay evidencias claras que lo hizo. ¿Por qué? Porque vinieron 2 ejecutivos a la presidencia de la República de Panamá después que yo puse la denuncia y a pedirle al presidente que parara la colaboración que le estaba pidiendo Brasil. Y eso está documentado, eso está testificado por los mismos funcionarios de Odebrecht.
que parara la investigación y no colaborara con Brasil. O sea, había todo un propósito de tapar este tema. No lo pudieron tapar porque los Estados Unidos ya los expuso de mala y entonces ya lo abrieron. Pero yo creía que esas fiscales que no conocían, no les conocían ningún antecedente, no iban a tener ninguna capacidad. Y oiga, y bueno, me tengo que callar la boca y tengo que admirarlas por el excelente trabajo técnico y profesional que hicieron en beneficio de la justicia. Y yo sí creo que el caso va a terminar bien. El caso va a terminar con condenas. ¿Aló? Mire, tenemos 3 minutos. Sí, sí, continúe. Oiga, sí, va a terminar en condena, decía usted, don Alvin. Ajá. El caso va a terminar en condenas. Es más, ya hubo condenas, ya hubo consecuencias económicas para muchos y eso es muy alentador porque es un caso emblemático de la justicia panameña. Primera vez que en la historia de la República de Panamá se hace una investigación penal con semejante resultado de tener 50 imputados. Claro, eso ha ayudado también a dilatarlo, porque cuando uno metía un recurso uno, lo metía el otro. Cuando uno iba a los tribunales reacios a veces a extender el periodo de investigación. O sea, se ha tenido que pasar tantos charcos en este caso, pero las fiscales hay que hacerles un monumento a esas 4 mujeres, la verdad. Don Alvin, miren, aquí se ha hablado de que tenemos una parodia de justicia. Yo creo que ha habido una mejora últimamente, pero el gran reto es el siguiente. Hemos sido el hazmerreír en muchos países en el mal manejo de Odebrecht, porque se ha salido hasta ahora con la suya. Entonces, pretender banalizar los actos de corrupción, donde hay declaraciones, vía ejemplo, los hijos del señor Ricardo Martinelli declararon en los Estados Unidos que habían participado del pago de sobornos hechos por Odebrecht a funcionarios de alto rango, fue lo que dijeron los hijos del señor Martinelli, hablaron de un pariente cercano de los acusados. Hasta allá se llegó en las declaraciones. No obstante, el reto de Panamá, este es un tema inédito, yo estoy de acuerdo con usted, un caso inédito en la justicia panameña. Esperamos que sea, como dice usted, que aquí se haga justicia, porque la justicia debe ser igual para todos como la salud. Gracias, don Alvin Widen. Continúe su viaje a Chiriquí, que le hemos interrumpido. Que tenga buen día, don Alvin Widen. Con mucho gusto y muchas gracias. Saludos a todos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Nos acompaña Olimpo Sáez. Olimpo es embajador de Panamá en Perú, Olimpo, ¿no? Cónsul general. Cónsul general. Olimpo Sáez, un aguerrido líder estudiantil de la Facultad de Derecho en los años del régimen militar. Él va a presentar un libro que estoy mostrando aquí en pantalla. Este libro de la creación del señor Olimpo Sáez se llama El Veranillo Democrático de Omar Torrijos y nosotros, 45 años después. Olimpo, hay una generación que desconoce el concepto del veranillo democrático y cómo se da este veranillo democrático en medio de la dictadura militar o del régimen militar. ¿Cómo se da esta situación del veranillo democrático y de qué se trata? Gracias, Guillermo, y a todos los amigos oyentes de Estéreo Omega. Gracias por esta oportunidad. Mira, hacía tiempo venía yo pensando en la necesidad de dejar por escrito algo de esa generación opacada y yo diría también, y lo sostengo, fracasada. Entonces me puse a escribir, pero en primera persona para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Bueno, mira, Guillermo, el 1 de septiembre, Torrijos anuncia que ha negociado 2 tratados y que los va a firmar el 7 de septiembre, sin que nadie supiera en qué consistían los tratados, porque los tratados no se habían publicado, estaban en inglés y los estaban traduciendo. Entonces Torrijos se va el 7 de septiembre a Washington, a la OEA, firma los tratados, regresa el 9 de septiembre y es recibido por un apoteósico recibimiento popular en la 5 de mayo. Pero el 7 de septiembre, cuando Torrijos está firmando los tratados, en la Facultad de Derecho, el Centro de Estudiantes de Derecho dirigido por Alberto Almanza, salimos en manifestación a protestar por la firma de los tratados inconsultos y en donde está la Iglesia del Carmen, llegó la Guardia Nacional con sus arreos de combate, dispersó la reunión y se llevó a 50 muchachos presos.
Entonces, al mediodía, más o menos a esa hora, Mayo Vanega, Jorge Flores y yo fuimos a entrevistarnos con el rector Eligio Sala para decirle, primero, que intercediera para liberar a los muchachos y segundo, que el régimen no podía pretender aprobar los tratados reprimiendo a los estudiantes porque lo que iba a haber era sangre derramada de gente inocente y que además este país no era de Torrijos ni era de ellos. Entonces le propuse a nombre del Círculo Camilo Torres que yo había fundado y que yo dirigía, que por qué no lograba él una entrevista con Omar Torrijos de cara a cara con el movimiento estudiantil opositor para tratar de buscar una fórmula que permitiera debatir los tratados sin la represión policial. Entonces Eligio me dijo, ¿y tú estás dispuesto a que los muchachos de oposición vayan? Digo, yo te puedo decir que el Círculo Camilo Torres va, pero yo tendría que hablar con ellos si tú me dices que va a la reunión. Bueno, para no cansarte, el 9 regresó Torrijos y yo no sabía nada. Entonces el 14 de septiembre, o sea, pasado mañana, viene Eligio y me llama a las 5 de la mañana para decirme que la reunión se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana en el Hotel Holiday Inn con Torrijos. Ante esta situación le dije a Eligio, me lo estás diciendo a las 5 de la mañana, yo tengo que ir a la facultad a conversar con ellos porque tú no me habías dicho que esto iba. Me fui para la Facultad de Derecho a las 6 de la mañana, llamé a los amigos del Círculo Camilo Torres, le expliqué la situación y le dije, esta reunión debe ir porque es la forma pacífica de poder entrar en el debate. Vamos a conversar. Entonces me fui a conversar con el FER 29, con el Guaycucho, con Vanguardia Popular, que la dirigían el CET, la Liga Socialista Revolucionaria. La Liga Socialista Revolucionaria y Vanguardia Popular, que eran los dirigentes del Centro Estudiante de Derecho, estaban de acuerdo en ir a la reunión, pero no hacía el Guaycucho y no hacía el FER, que lógicamente por el apresuramiento yo creo entender que estaban llenos de sospechas y de reservas. Fuimos a la Asamblea Estudiantil para que autorizaran al presidente del CET a acudir a la reunión y resultó ser que se forma aquel despelote en la Facultad de Derecho en contra de ir y quienes apoyábamos de ir. Al final, para no cansarte, el Centro de Estudiantes de Derecho recibió la autorización de los estudiantes de la mañana. Entonces vinieron los habilidosos y nos metieron una zancadilla y dice, no puede ir, porque esta es la asamblea diurna y la asamblea nocturna esa no se ha llevado a cabo, por lo tanto no hay una autorización legítima. Entonces cuando yo vi el disparadero a nombre del Círculo Camilo Torres, dije, el Círculo Camilo Torres es un grupo independiente y el Círculo sí va a ir a la reunión y no va a ir a pedir trabajo, ni va a pedir beca, ni va a pedir privilegio, es para todos los que vamos a pedir libertades públicas. Entonces los que quieran venir conmigo, vamos. Y nos fuimos entonces, un grupo de estudiantes y Torrijos nos estaba esperando a las 11 de la mañana. Ahí conversamos y le dijimos qué es lo que queríamos, qué es lo que creíamos nosotros. Un programa de televisión toda la semana, una página en los periódicos para todos los grupos para hablar sobre esto, la imprenta universitaria que se dedicaba a apoyar solamente al grupo gobernista que le publicara a todos los estudiantes, Radio Libertad que nos permitieran abrir, que no persiguieran a ningún director o dueño de emisora, que no hubiera represión, que había un debate universitario con los negociadores y eso se fue llevando a cabo poco a poco. Le escuché a César Quintero, que era nuestro decano de la Facultad de Derecho, decirme dos frases en dos momentos distintos. Olimpo, este es un veranillo democrático. Y yo digo, ¿qué quiere decir, doctor? Dice, que después que pase esto, regresamos a la dictadura dura o a la dictadura blanda. Y yo le dije, ¿usted cree? Dice, sí. Y segundo, este es un clavo pasado. César Quintero me dice a mí eso. Yo le digo, doctor, de repente podemos levantar las banderas del nacionalismo y levantamos a este pueblo. Él se echó a reír. Bueno, ¿qué resulta? Esa es mi opinión y yo lo digo en el libro. Torrijos cumplió con todo, menos con algo. Un punto no nos cumplió. No nos cumplió, no. Él no se comprometió. Fue que no podían llegar los exiliados. Él no dijo que no podían, sino déjenme pensar. Y los exiliados no llegaron sino hasta el 10 de mayo del 78.
después del plebiscito, el 23 de octubre, se dieron unos acontecimientos que para mí, lo digo en el libro, ni los torrijistas gobiernistas ni la oposición entendieron. Era que el veranillo democrático empezaba a extenderse. La grieta pequeña de los estudiantes de derecho se fue extendiendo más allá de lo que la gente creía. Y lo que se hizo fue un largo veranillo democrático que Torrijos empezó a abrir caminos en esa dirección que nosotros no supimos aprovechar porque estábamos con la desconfianza pensando que eso eran maniobras de Torrijos para distraernos a todos. Más o menos eso es lo que trato de contar y cómo el Círculo Camilo Torres que yo dirigía tratamos de asaltar el veranillo democrático. Olimpo, en la Facultad de Derecho en aquel momento, primero que el profesor Quintero, decían Checho, ¿no? Con todo respeto lo digo. Sí, correcto. Emblemático en la Facultad de Derecho, un profesor de lujo que tuvo esa de primera categoría. Y ustedes en la Facultad de Derecho pues eran muy beligerantes en aquella época. De allá para acá, Olimpo, ¿cómo tú evaluarías el actuar de los estudiantes de la Facultad de Derecho en el presente comparado con aquellos tiempos que por supuesto eran tiempos de dictadura, no había una democracia como ahora? ¿Cuál es tu evaluación de eso? Bueno, mi evaluación, y también más o menos lo sostengo en el libro, es que nuestra generación, la que levantó las banderas de la democratización universitaria, la democratización del país, las libertades democráticas, el no a los tratados, el no patriótico, le decíamos nosotros, el no de nosotros es un no patriótico. Esto fracasó en su intento de hacer política partidaria, de hacer política electoral. Entonces, ¿qué sucede, Guillermo? Y eso tú lo conoces y la gente de nuestra edad más o menos saben. El movimiento estudiantil durante 50 años se alimentó de tres banderas que nos unificaban al movimiento estudiantil. Desde los tiempos en que se funda la universidad, desde los tiempos en que el Instituto Nacional se levanta pues como un fortín de la democracia. Guaycucho era del instituto, ¿no? No. El Guaycucho se forma en la Facultad de Derecho. Ah, en Derecho, ok. El FER venía del Instituto Nacional. Ah, el FER, gracias. Sí, el Camilo Torres lo fundamos nosotros allí, en la Universidad de Panamá. La Liga Socialista Revolucionaria se forma en la Universidad de Panamá y Vanguardia Popular también. Pero nos atrincheramos todos en la Facultad de Derecho porque era un espacio de libertades, era un espacio de debate político ideológico atrincherado. Fíjate tú que durante el año 72, que hacemos la primera elección democrática en la Universidad de Panamá para escoger a los dirigentes estudiantiles, no nos las quitaron hasta el año 84. O sea, pudimos mantener la oposición atrincheradas en la Facultad de Derecho. Bien, ¿qué sucede, Guillermo y amigos oyentes de Omega? Torrijos nos quitó la bandera al movimiento estudiantil de la lucha antiimperialista, porque él fue el vocero. Al luchar por los tratados del Canal, usó la bandera antiimperialista, antioligárquica, patriota, y en cierta forma le arrebató la bandera al movimiento estudiantil que siempre había levantado. Ya no tenía sentido después de la firma de los tratados la bandera antiimperialista cuando se estaba degradando, estaba regresando la zona del Canal, las bases se iban retirando, Panamá iba asumiendo la jurisdicción del Canal de Panamá. Ya no tenía sentido la bandera antiimperialista. Pero por otra parte, Guillermo, la lucha nuestra, la de la oposición democrática a la universidad, haya levantado la bandera de la democracia, de las libertades públicas, de no a la dictadura, de no a la represión. Pero cuando llega Arnulfo Arias del exilio con todos los dirigentes políticos de la época, más los que se sumaron en Panamá que estaban en sus oficinas o en su finca, asumen el discurso de la democracia, de las libertades públicas y le arrebata al movimiento estudiantil que nosotros habíamos levantado, le arrebata esa bandera y el movimiento estudiantil no supo qué hacer. Solamente 3 movimientos tratamos de ver cómo nos ganábamos un espacio propio, porque las fuerzas juveniles
protorrijistas o progobiernistas se metieron en el PRD. Y acá el Guaycucho hizo un partido, y la Liga Socialista hizo un partido, y el PNP, el Círculo Camilo Torres hizo otro partido, tratando de tener un espacio propio. Y el Papo también con Carlos Iván Zúñiga, la clase media esa que había estado en contra de Torrijos y en contra de los tratados, dirigido por Carlos Iván, va a fundar el Papo. Y esos movimientos que tratamos de ganarnos un espacio propio en el panorama político van a quedar sepultados en las elecciones del 84. El Papo desaparece, va a desaparecer el PRT, que era el Guaycucho, va a desaparecer el PST, que era la Liga Socialista Revolucionaria, va a desaparecer el Partido del Pueblo, que estaba con Torrijos, y va a desaparecer el PNP que nosotros fundamos. Olimpo, lamentablemente el tiempo se me va. Qué pena que no pudimos tener. La culpa es mía por no saberme conectar. Pero la próxima vamos a continuar esta conversación porque estamos desclasificando una época interesante de la historia. Muchas gracias, Olimpo, que tengas buen día. Éxito en tu libro El Veranillo Democrático de Omar Torrijos y nosotros, 45 años después. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide Infoanálisis? Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Bueno, amigos, nos vamos.